Ayer hablábamos del asesinato en Santiago del coronel retirado José Francisco Antonio Fernández Bautista, de 70 años, propietario de un colegio, tío del ex director general de la policía, Ney Aldrin Bautista Almonte. Ayer se ubicó a uno de los individuos que fueron identificados como los atracadores de el señor José Fran Bautista. Entonces, a él lo despojaron de su arma, él se resistió al intento de despojo del arma, lo mataron. Pero se estableció quiénes habían sido los individuos. Uno de esos individuos se apoda La Radio, y el otro se apoda José Fran. Esos fueron los que mataron a Francisco Antonio Fernández Bautista. Francisco Antonio Fernández Bautista se llamaba el tío de Ney Aldrin. Entonces, ayer ubicaron a La Radio y en un supuesto intercambio de disparos, pues la radio cayó. Ayer cayó la radio. Entonces solo falta el tal José Fran, de los dos atracadores del tío del ex jefe de la policía, Ney Aldrin, en Santiago de los Caballeros. Señores, vamos a entrar en materia inmediatamente con relación a los temas que señalamos, porque hace 51 años, un día como hoy, que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó desembarcó por Playa Caracoles un total de 9 hombres, para provocar un levantamiento armado que acabara con el régimen del doctor Balaguer. Por lo menos eso era lo que se planteaba. Pero hay varias hipótesis. Que desde luego solo en la conciencia y en el pensamiento del coronel Camaño residen. Y por lo tanto, como no estamos ni estuvimos en la conciencia ni en su pensamiento, tenemos que tratar de aproximarnos a los hechos. Pero no podemos decir exactamente qué cosas pasaban por la mente del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Dejémoslos entonces en dos escenarios: el escenario del éxito y el escenario de la inmolación. Y vámonos primero a la hipótesis del éxito. En la hipótesis del éxito tenemos lo siguiente: tenemos al héroe de abril. Tenemos al héroe de abril, el hombre que es la representación de la dignidad dominicana en la revuelta de abril, el héroe de abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de abril, que con todo ese prestigio entendiera que un tiempo después podía hacer su aparición encabezando un movimiento guerrillero, y la sola presencia del héroe de abril en las montañas dominicanas iba a levantar todo el pueblo dominicano, porque el liderazgo político iba a correr tras él y iba a hacer los llamados correspondientes para que se produjera una revuelta. Bueno, si pensó así, un error de cálculo, por varias razones. Primero, aunque los tiempos que hayan transcurrido entre abril de 1965 y
el año de 1973. Son 8 años. En 8 años se producen muchos cambios. Y la memoria de los pueblos es una memoria corta. Es una memoria corta. Y no solo se refleja en esa acción de Camaño, que el héroe de abril, que se aparece en 1973 y no va a concitar lo que entendía que concitó. Pasó con el padre de la patria también. El Duarte que vino al proceso de la restauración, a la guerra de la restauración, fue un hombre totalmente ignorado. Totalmente ignorado. No se le trató como al padre de la patria. No se le trató como al padre de la patria. Entonces, esa es una posibilidad. Es decir, él entendía que su movimiento iba a ser exitoso. Juan Bosch, el líder de la oposición, iba a llamar a todas las juventudes a lanzarse a las calles y a respaldar, como sea y con lo que tuvieran a mano, la guerrilla de Camaño, sin que Camaño hubiese pactado en ese sentido ningún acuerdo con Juan Bosch, porque de lo que se trató fue de una improvisación. Juan Bosch había recibido unos supuestos mensajes, pero finalmente Toribio Peña Jaques, que se extravió, buscó la forma de llegar a la capital para informarle a Juan Bosch, que Juan Bosch no sabía ni quién era Toribio Peña Jaques, que había una guerrilla, que Camaño había llegado. Juan Bosch no tenía manera ni de darle crédito a eso, y aunque le hubiese dado crédito a eso, ¿cómo un líder político va a lanzarse a una aventura que sabe que no tiene ningún tipo de posibilidades? Porque Juan Bosch era un estudioso de la sociedad y ya percibía los cambios que la sociedad había experimentado. Él dijo una cosa que yo siempre me he dedicado a estudiarla. Cuando hizo referencia a la Revolución de Abril. Juan Bosch definió la Revolución de Abril como el último capítulo de la revolución burguesa que se inició en el año de 1844. Y eso explica todas las cosas que ocurrieron tras la muerte de Trujillo y que llevaron a una sociedad por caminos distintos a los que recorrieron otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque quienes mataron a Trujillo, quienes concibieron el plan de la muerte de Trujillo, si bien es cierto que aparentemente fracasaron en el plan político inmediato, no ocurrió así en el plan económico. Eso no ocurrió así en el modelo de sociedad que aspiraban a implantar tras la muerte de Trujillo. Y ese modelo vino acompañado de una serie de iniciativas que provocaron esos cambios. Provocaron esos cambios. Antes de la llegada de Camaño, en 1973, se produjeron cambios que son sumamente significativos. Aquí surgieron una serie de instituciones. Entre esas instituciones, las tres principales universidades privadas. Estoy hablando en un periodo apenas de 8 años, las tres principales universidades privadas. Banco privado, instituciones de desarrollo, una serie de cosas. Es decir, aquí se sembraron los cimientos del desarrollo de una sociedad burguesa que crearon las condiciones junto con la gestión de Joaquín Balaguer para que el país se fuera por otro horizonte,
Por eso don Rafael Herrera destaca un contraste que también siempre lo he tenido presente, porque es una forma muy sabia de establecer cuál es la realidad del momento concreto. Cuando Francisco Alberto Camaño Deñó se apareció con 9 hombres a levantar un movimiento guerrillero, los dominicanos empezaban a celebrar la tradición de San Valentín. Fíjense en qué andaba la sociedad dominicana cuando eso ocurre. Es decir, que estaba totalmente ya divorciada de un acontecimiento como ese. Entonces, no había posibilidades de éxito, aunque en alguna manera a Camaño eso le pasara por la cabeza o que por su prestigio ese éxito iba a ocurrir. Entonces, vámonos al otro escenario. El escenario en el que Camaño se sentía convocado a morir de manera coherente con sus compromisos. Y Camaño fue el que fundó el movimiento de los palmeros en Cuba en el año de 1967. Entonces, esa inmolación de los palmeros que ocurrió un año antes de Amauris y sus compañeros, esa inmolación pesaba mucho en él. Pesaba mucho en él. Y creo que esa era una convocatoria prácticamente natural a darlo el todo por el todo. A darlo el todo por el todo. Esa imagen de ese escenario se me asemeja a la que describe Stefan Zweig, refiriéndose a Lev Tolstoy, que dice que escogió la muerte que le correspondía. ¿Y cuál era la muerte que le correspondía a Lev Tolstoy? Pues esa muerte, dice Zweig, esa muerte magnífica y ejemplar que confiere a su destino una forma y una consagración perfecta. Camaño, después del caso de los palmeros, no creo que aspirara a morir en su cama. No creo que aspirara a morir en su cama. Aspiraba o a triunfar o a fracasar, dando un ejemplo de lo que era su dignidad, lo que era su coherencia de vida y lo que era su coherencia con sus compromisos. Y yo creo que eso impactó mucho en su decisión, de la que hoy conmemoramos 51 años. Así es que nuestro respeto siempre a la gente que pregona sus ideas y las sacrifica hasta con su propia vida. Paso a otro tema. No está desasociado de este tema y usted entenderá que hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Yo paso al tema del honoris causa que otorgó la Universidad Pedro Enrique Sureña ayer al presidente Abinader. Y voy a ver si entre las informaciones que tengo aquí conservo la motivación de este premio, de este honoris causa al presidente Abinader, para decirle a mi entender qué significa eso. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, otorgó este jueves el doctorado honoris causa al mandatario de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Corona, por su firme y exitosa lucha por la preservación de la salud de nuestro pueblo.
ante la pandemia del COVID-19 y su acertado manejo de la recuperación económica pospandemia y la crisis mundial consecuente. De igual forma, en reconocimiento a su decidida lucha por los ámbitos locales e internacionales por la defensa de nuestra soberanía nacional. El doctorado honoris causa es la máxima distinción que una universidad concede a una persona en reconocimiento a sus méritos y trayectoria en el ámbito académico, científico y cultural, a sus valores y su especial vinculación con la universidad. Bueno, señores, ¿en qué contexto se da esta distinción? Esta distinción se da en un contexto en el que estamos en una campaña electoral, en plena campaña electoral, y el presidente en plena campaña de reelección, que pasa primero por el éxito en las elecciones municipales. Esta es una distinción que el presidente la tiene merecida de sobra. Luis Rodolfo Abinader tiene esa distinción merecida de sobra, pero se la otorgan en un momento que no la necesita. Como distinción no la necesita porque se le otorga en un momento en que él ostenta la máxima condecoración que pueda tener ser humano alguno. La máxima condecoración que pueda tener ser humano alguno es la de ser escogido de manera democrática como el jefe de Estado de su país. Es decir, no hay una condecoración que esté por encima de esa. Él ostenta la máxima en estos momentos. Entonces, ese tipo de reconocimiento tiene más sentido cuando la persona no está en esa posición. Cuando la persona ha pasado por esa posición y ya va a otra etapa de la vida. En esa otra etapa de la vida es que caben perfectamente esos reconocimientos. Pero de lo que se trata no es de un reconocimiento honoris causa sumamente merecido. Eso que hizo la UNFO ayer fue un acto de campaña. Fue un acto de endoso a la reelección del presidente Abinader. No otra cosa. Un acto de endoso, con todo el derecho que tienen a hacerlo. Un acto de endoso. De endoso. Porque en ese contexto, realmente, esa es la lectura que tiene. Y usted ve la motivación. La motivación de hechos que yo comparto. Porque la labor que se hizo aquí durante la pandemia, la que hizo el presidente Abinader, naturalmente yo agrego la que hizo el presidente al que la pandemia lo sorprendió. Es decir, la labor que hicieron nuestros presidentes, los presidentes que le tocó enfrentar la pandemia, fue una labor ejemplar. La labor del presidente Danilo Medina y la labor del presidente Luis Abinader. Y saben que ha apoyado también la línea del gobierno en la defensa de la soberanía, porque esa ha sido mi línea siempre. Esa ha sido mi línea. Entonces, los argumentos, no, yo no cuestiono los argumentos. Lo que estoy hablando es del momento en el que por cierta delicadeza realmente, en las academias deberían de cuidarse de hacer estos reconocimientos en un momento en el que también puede tener otra lectura. ¿Por qué? Porque esos son de los revólveres que disparan. Porque cuando usted le hace un reconocimiento a alguien que está en plena capacidad de sobrecompensaciones,
entonces también eso tiene otra lectura. Eso tiene otra lectura. Pero estamos en campaña y la UNFU decidió endosar abiertamente la reelección del presidente Abinader. Es decir, este hombre debe seguir. Porque eso es lo que usted hace cuando usted monta un acto como eso en plena campaña electoral. Este hombre debe seguir. ¿Cómo vamos a estar discutiendo méritos de este hombre para seguir? Sí, y de que debe seguir. Ellos tienen derecho a eso. Pero lo que quería es que presentar la cosa tal y como la leo, tal y como la veo. Tal y como la veo, porque a un presidente, repito, se le deben hacer este tipo de reconocimiento cuando no sea presidente, que ahí es que eso tiene valor. Cuando usted no me puede devolver a mí con ningún favor el reconocimiento que yo le estoy haciendo, ahí es que eso tiene valor. ¿Y quién no quisiera reconocer a un presidente? ¿Quién no quisiera organizar un torneo de lo que sea y dedicárselo al presidente? Y que el presidente le dé a uno el honor de aceptarlo. Esos son revólveres que disparan. Como decía Lilis, que ese cañoncito dispara, porque se dan las cosas que ocurren en una etapa como esa, tienen esa lectura. Tienen esa lectura. Entonces, bien merecido. Bien merecido. El asunto es la coyuntura, que no es otra cosa que una coyuntura política y electoral. Y cuando yo le decía, mira, señores, estas cosas no crean que están desconectadas de la otra. ¿Usted sabe cuándo se fundó la UNFU? La UNFU se fundó un año después de la Revolución de Abril. Un año después de la Revolución de Abril se fundó la UNFU. Un año después de la Revolución de Abril se fundó la UNFU. Pero ¿usted sabe cuándo se fundaron y quién emitió los decretos de la creación de la Pucamaima y quién emitió el decreto de la creación de UNAPED? Nada más y nada menos que el Consejo de Estado después del derrocamiento de Juan Bosch. Es decir, eran parte de las iniciativas que se concibieron con la finalidad de crear una sociedad que se apartara totalmente del camino del aventurerismo guerrillero y que se fuera en procura de la estabilidad política y de la estabilidad macroeconómica, que es hacia donde hemos avanzado. Es decir, yo no estoy, digamos, criticando eso, porque todos los beneficios que nosotros estamos exhibiendo ahora se deben, y en eso he sido coherente sustentándolo, se deben a 60 años ininterrumpidos de desarrollo económico, en una etapa más alta que otra, pero 60 años ininterrumpidos, y todo eso por ese tipo de iniciativas. Entre ellos las creaciones de esas universidades, que todas surgieron en un momento político preciso.